Muy bien, compañeros y compañeras, estimados todos. Hoy es lunes 27 de junio del 2022, aproximadamente las 9, un poco fuera del horario acostumbrado y por cuestiones ahí de manifestantes. El horario que consideramos es el de la Ciudad de México y damos inicio a la sesión en el espacio llamado Sexto Día, en el cual estudiamos y discutimos temas relacionados con la psicología y algo más. Somos un grupo de amigos que nos reunimos para comentar, profundizar y generar contenidos enriquecidos. Voy a aclarar que no somos especialistas, ni académicos, ni sabiondos, ni nada por el estilo, por lo que los puntos de vista que solemos emitir son eso, comentarios personales que sin duda se pueden mejorar. Nuestra guía es el entusiasmo por aprender y damos inicio a la lectura o a los comentarios de la lectura que realizamos más allá del principio de placer de Freud. Yo le había dicho aquí y estábamos antes de iniciar la sesión, una plática así breve de que es uno de los textos que más trabajo me ha costado, obviamente por la falta de preparación, y que ya desde el principio lo había sospechado. Entonces, yo propongo los comentarios, normalmente los hacemos o intentamos hacerlo sin tener el texto como para hacer ese ejercicio de memoria, aunque nos salga mal, pero es una de las prácticas. Nada más ahora sí es una presentación porque son muchos conceptos que no estaban en mi vocabulario ni mi entendimiento, y me voy a permitir, por favor, Jesús, compartir una presentación. Claro que sí, adelante. Bueno, no sin antes hacerte cojos porque por si se va la luz, cualquier cosa, ¿no? Ya sabes que. Y mira, bueno, ahorita está, ¿me dices cuando ya se vea? Sí, se ve ahí. Ya se veía, listo. No lo voy a hacer porque obviamente estas no son clases, son como dije comentarios, es una sesión de estudio. Entonces, pues la sesión de estudio y de comentarios, pues quiere decir eso, ¿no? A ver, vamos a ver qué entendimos y si lo entendimos bien y si no, pues cómo llegamos a ello. Y hablar acerca de esas ideas. Antes de comenzar, me gustaría leer el primer párrafo así de manera muy breve, porque principalmente lo que voy a presentar hacia adelante tiene que ver con el párrafo. Dije, si no entiendo el primer párrafo, que ya sospechaba que estaba algo complejo, pues lo demás iba a ser muy difícil. Y nada más para poder ir contextualizando. Y dice así, en la teoría psicoanalítica suponemos que el curso de los procesos anímicos, aquí lo subrayé, es regulado automáticamente, otro subrayado, por el principio del placer. Esto es, creemos que dicho curso tiene su origen en una tensión displaciente, tensión también la subrayé, y emprende luego una dirección tal que su último resultado coincide con una minoría de dicha tensión y, por tanto, con un ahorro del displacer a una producción del placer. Aquí parece trabalenguas, pero así es, ¿no? Al aplicar esta hipótesis, fíjate, aquí viene la primera hipótesis, ¿no? Al examen de los procesos anímicos, por nosotros estudiados, introducimos en nuestra labor el punto de vista económico. Una exposición que, al lado de los factores tópico y dinámico, tiene o intenta incluir a sí mismo el económico, ha de ser la más completa, aquí vuelvo a subrayar, la más completa que por el momento pueda presentarse y merece la calificación de metapsicología. Entonces, ya con esto, ya cuando empecé a leer las palabras que empezó a utilizar, tenían algo que ver con lo que voy a mostrar más adelante, o que intuyo, ¿no? Porque a lo mejor puedo estar mal, pero intuyo que tiene que ver con lo siguiente. El primer paso que quiero contextualizar, que a lo mejor nos da tiempo, si no, pues ya más adelante lo estaremos revisando. El escrito de Freud, pues aquí nos dice que entre marzo y mayo de 1919 lo empezó a redactar, o lo redactó y lo modificó y publicó en 1920. Aquí la categoría metapsicología, como él bien la anunció, ¿no? Es una categoría que entiendo está creando ahí Freud, que va a divergir del pensamiento de otro autor que vamos a ver más adelante. Pero aquí la quiero señalar porque, y voy a decir por qué. Ahora, Primera Guerra Mundial, aquí nos dice que empezó el 28 de julio de 1914 y terminó el 11 de noviembre de 1918.
Ahora, en alemán, este texto, ahí está, no sé pronunciar alemán, así que nada más lo voy a, Pero ahí está. voy a poner, porque es que es muy importante y precisamente porque puedo empezar a poner algunas palabras que están en alemán. Principalmente por las traducciones. Te comentaba anteriormente que yo había buscado en mi diccionario de psicología que tengo un diccionario muy básico, que instinto, que utilizaba que es la palabra instinct y trief en alemán, las estaba tomando como sinónimos y no hacía una diferencia, pero los textos apuntan a que sí hay una diferencia y pues de ahí la necesidad de comprar uno con más especializado y por eso voy a poner las palabras en alemán. Aquí lo que quiero destacar del instinto es que precisamente su enfoque es mecánico y se basa a lo biológico. Ese es el punto que quiero destacar del instinto y de pulsión, que funciona lo mismo, pero hay un toque psíquico. Ajá. Entonces, el primero es mecánico, va a la orientación biológica y el otro a la orientación psíquica. Es ahorita lo que quiero destacar, porque me va a servir como preámbulo de los siguientes comentarios. Esta es una definición que yo estoy dando. Aquí me voy a una definición, una estructura que estoy haciendo o manifestando, y posiblemente esté mal, pero así lo he entendido. Cuando Freud en un principio dice el curso de los procesos anímicos, para mí ya me está diciendo que está hablando de fases sucesivas de un fenómeno del alma. Hemos visto que la palabra psique la podemos utilizar equivalente al alma, y aquí me gusta el alma porque tiene el bivalor que te había comentado. Ese bivalor que tiene que ver sí con lo físico, pero también con lo espiritual o mental, que ya se había visto desde que estuvimos leyendo la Ilíada y la Odisea. Ahí con los griegos, y ya una diferencia acentuada en Platón más adelante, pero aquí ese bivalor me encanta, porque finalmente este proceso anímico al que se refiere, entiendo, dice Freud, desde un punto de vista funcional, pasa lo siguiente, y por eso tuve que hacer la distinción entre instinto y pulsión. Existe un impulso. Ahora vamos a ver que un fenómeno anímico puede ser un evento en un tiempo dado. Ajá. Esto es algo bien interesante, o sea, puede ser cualquier que le afecte al sujeto. Entonces, hay un impulso, que el impulso, que ya habíamos visto que la vez pasada en los comentarios, el impulso es aquella, vamos a decir, fuerza que te motiva a actuar. Esa es la definición. Esa fuerza en ese evento te hace, avienta un resorte, ajá, de reacción. Entonces, esa reacción o esa fase inicia desde dos vías, desde el instinto de la pulsión, y comparten las siguientes funcionalidades. Hay una tensión, aparte de tensionar y de poner un cuerpo en un estado muy tenso, o sea, muy rígido, también tiene que ver con su significado de alteración, un modo de alterar en un estado. Y esa es una palabra bien importante para mí. Ahora, después de ahí viene un fin o satisfacción. Hay un objeto que permite la satisfacción, que es aquí donde se empieza a mover esa fuerza inicial que estoy comentando, y ya bien sea que lo defina hacia el estado o a la función mecánica o a la función contingente que tiene que ver con lo psíquico. Ahora, fíjate que aquí cuando habla acerca de más allá del principio de placer, voy a aclarar que yo tenía una idea previa a ello, de manera errónea, donde yo había visto en un principio que, que prácticamente era lo mismo, pero aquí de lo que está hablando, lo que Tiendo Freud habla precisamente es de que estas fases se producen, y el principio de placer siempre va a funcionar en la parte biológica, en la parte mecánica, pero va a haber eventos, que después voy a hablar más adelante, donde vienen las cuestiones contingentes o las cuestiones psíquicas, y aquí en este punto dice, pues, ¿qué pasa con ese mecanismo que antes funcionaba en lo biológico? Hay algo que está más allá de ese principio de placer, es decir, del principio mecánico, bueno, a lo mejor ni nos alcance a abordar porque no vamos a estar presentando los tres primeros párrafos, ¿no? Entonces, con Quisiera interrumpirte tantito, pues, para hacer interrumpe. un comentario. A ver, dime. No sé si conozcas el modelo
o el diagrama del arco reflejo? No, no lo conozco. Te lo explico súper rápido y es ¿Quieres porque creo que... compartir? Sí, aquí lo tengo, de hecho. A ver si quieres. Nada más te voy a compartir la imagen de este modelito. Ok. Pero pues igual puedes compartirlo por... Ándale. Sí, Ahí está. Ajá. ¿Alguna vez ya lo habíamos visto? ¿Ya Sí, se ve? fíjate que sí me acordé que sí, no lo Y, recordaba. Ajá. y este modelito creo que es exactamente lo que estás hablando en el nivel biológico. Ajá. ¿Por qué? Hay un polo sensitivo, algo que percibe, hay un polo motor, que sería el cuerpo que se mueve. Ajá. Tenemos un motivo de excitación Ajá. y una respuesta motriz. Sí. Entonces, bien fácil verlo biológicamente, alguien te pega, te quitas. Sí. Acercas tu mano al fuego, La quita. la quitas, porque hay un arco reflejo, hay algo que motiva el movimiento. Ah, mira, qué interesante. Entonces, creo que precisamente eso es de lo que nos estás hablando en el nivel biológico. En el nivel biológico hay un reflejo siempre. A veces es en un nivel que podemos observar, a veces a lo mejor es como tengo hambre, como, o sea, pero hay algo que lo motiva, hay una acción, una respuesta motora. Sí, y ahora fíjate, cuando aquí maneja una palabra en el inicio, en la teoría psicoanalítica, suponemos que el curso, cuando habla del curso, quiere decir de la dirección. O sea, hay Trayectoria, exacto, hay exacto. una trayectoria, ya está esa pero puede tener dos O direcciones. más fines, claro. Ajá, sí, pero por lo menos dos, que es una que se va a a la fase mecánica o a la fase contingente. Uh-huh. Sí, sí, sí Y, está. Dime, adelante. y ahora sí podemos continuar. Nada más quería hacerte esa aclaración. Me estás compartiendo un video de YouTube. Sí, es que estaba viendo un baile, ¿cómo se llama? A ver, vamos a ver otra vez, de los judíos, es que era la otra pantalla. Entonces, nada más en lo que tú pones la presentación que se está poniendo, ese mismo modelo de arco Ah, reflejo, de acción-reacción, es ajá, lo que Freud va a intentar poner en el nivel psíquico que sería el principio de placer. Hay algo que excita, se busca una descarga. Hay algo que pone tensión, ¿cómo aliviar esa tensión? Tiene que haber una trayectoria, por lo menos una o dos finalidades, tiene que ujú, haber una ujú. respuesta. Sí, Y a nivel principio de placer funciona bastante bien. Un bebé recién nacido, que todavía no tiene un principio de realidad, de conciencia, tiene hambre, llora. No, a él no le importa si está en la misa, si está en la cama de sus ajá, tiene un papás, si está en su instinto, casa. Él ¿no? La tengo cuestión que comer mecánica, y ajá, hay una respuesta. No le va a sí, importar si estás en una sí, junta con tu jefe o no, si está con su mamá protegido en su casa. esa es la cuestión Tengo mecánica, hambre, tengo frío, sí, tengo correcto. lloro, pataleo, etcétera. Ahí Esa está. es la cuestión mecánica, es el principio de placer. Ajá, pero ahora vamos a ver qué está más allá de ese principio de Y, placer, y, ¿no? y, y Freud en este libro que intenta decir, oigan, hay algo más allá. Ujú. Pero ahorita vamos a ver de dónde está ese más allá. A lo mejor, Pero no me quiero adelantar, o sea, pero sí tiene que estar la base bien fundamentada de qué es el principio de placer. sí, ajá, y O sea, hacia allá voy. hay una tensión, hay Exacto. algo que motiva el movimiento. Ese Ajá, movimiento, ¿hacia dónde va a ir? Ahorita no importa el hacia dónde, importa que hay algo que algo. hace que te muevas. Hacia dónde va a ir, pues ya va a depender de cada caso particular. Pero todos en nuestra vida, en todo momento, tenemos algo que nos motiva. Lo que nos motiva a tener estas reuniones es el conocimiento. Hay algo que motiva el movimiento, la trayectoria. Ujú. Que si tienes hambre, eso está motivando para que vayas a comer. Que si tu pareja te dijo ciertas palabras que a ti te motivaron a sentirte triste, te motivaron a... Hay una respuesta. No importa ahorita no importa los casos particulares, sino hay motivos de excitación en el sentido de movimiento, Sí, hay respuesta. sí, 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 coincido con lo que acabas de mencionar. Esta me la voy a saltar, ya habíamos platicado la ambivalencia del valor de Uh-huh. ánima. Mira, del texto, después el segundo párrafo, pues ya hay una aclaración de Freud, que ahorita me la voy a saltar, que tiene que ver con, yo siento, con
nos está previniendo, pero esa parte no nos importa. Y me voy directamente al tercer párrafo y lo extraigo ya, para no leerlo. El otro sí era necesario leerlo, pero aquí fíjate, este es el párrafo tercero y empieza así: hemos resuelto relacionar. La primera palabra interesante para mí, ¿no? Ya te está diciendo, hemos resuelto relacionar. Hablas de una relación, el placer y el displacer. Y aquí viene otra palabra importante, con la cantidad de excitación existente de la vida anímica. Ya vimos que la vida anímica a qué corresponde, en una de las charlas que sostuvimos offline, y dice excitación no ligada a factor alguno determinado. Ese factor también es otro término importante, correspondiente a displacer a una elevación y al placer de una disminución de tal cantidad. Aquí las palabras que estoy subrayando nada más es como para poner un antecedente. Y la siguiente parte de ese mismo párrafo dice, no pensamos en ello en una simple relación. Está hablando de la misma relación de arriba. Entre la fuerza de las sensaciones, fíjate aquí la palabra fuerza, al rato como lo vamos a ocupar, y las transformaciones a las que son atribuidas, y mucho menos en una proporcionalidad. Ahorita vamos a ver todas estas palabras. Directa. Probablemente el factor decisivo en cuanto a la sensación es la medida del aumento o disminución del tiempo. Ahora, yo en ese sentido quise como que hacer el ejercicio cuando lo vi por vez primera y cómo empecé a ver aquí el pensamiento, sí analítico, porque aparte Freud dice que son analíticos, no dice que son psicólogos. No. Si dices son psicoanalistas, psicólogos, se va a ofender muchísimo. Ajá, sí, yo entiendo que son analíticos. Ajá, entonces aquí empiezo a ver cómo yo lo entendí, ¿no? Y aquí está, toma el mismo párrafo, pero ahora lo voy a transformar, lo voy a realizar para poderlo llevar a un entendimiento matemático. Hemos resuelto relacionar. Cuando habla de relación, obviamente de una equivalencia, ¿no? De cómo hay una cosa que se va a igualar a otra y cómo se relaciona esa a través de una equivalencia. Y entonces, bueno, esto ya no lo voy a repetir, pero veamos, la cantidad de excitación de la que nos está diciendo, que es esta parte que está aquí, la cantidad de excitación es igual, aquí está, a la relación entre el placer y el displacer, con un factor no determinado. Aquí acuérdate que mencionamos que hay un factor. Entonces, esta es la primera imagen que me resulta cuando leo esta frase. Yo lo transformo en esta de acá. Y después la afino, ¿no? Excitación es igual al factor de la relación. Aquí ya lo lleva a un término más funcional, que depende del placer y el displacer. Para finalmente, que ya es abreviado, la excitación es igual a un factor I. Yo aquí le puse un factor I porque ahí corresponde a un factor que no está indeterminado, todavía no sabemos cuál es, y es que va a depender de la particularidad. Ajá, entonces, exacto, entonces F de I, digo, I es cualquier factor o constante, ¿no? Que multiplica a esa relación que depende del placer y el displacer. Yo llegué a esta fórmula. Entonces dije, bueno, pues ese es su lenguaje o el lenguaje que entiendo de Freud. Entonces, más adelante, Freud hace referencia a un señor que se llama, y lo voy a pronunciar como lo leo, es alemán, no sé cómo se pronuncia, Fechner. Ahí algún día buscaré cómo se pronuncia y corregiré mi pronunciación. Antes de que continúes, la fórmula que hiciste se me hace muy genial, pero demasiado complicada. Y te voy a decir cómo lo entiendo yo. A ver, dime. Volvemos al ejemplo de la mano en el fuego. Ajá. Te empieza a quemar la mano. Hay una cantidad de excitación debido al factor fuego, ¿no? Tienes dos opciones. Una, dos. Es decir, va a ser proporcional la cantidad de excitación a la fuerza, a esa búsqueda de placer. O sea, me está quemando, ¿por qué lo voy a quitar lento? Sí, estoy sintiendo una gran excitación. Ajá. Rápido, quítalo, es proporcional completamente. O sea, y es que ese es el factor al que se refiere, va a variar dependiendo exactamente. Ajá, sí, entonces, así es como yo traduzco esa fórmula. O sea, la fórmula, para mí entenderla es muy compleja, pero es algo me duele mucho, me muevo mucho. Algo no me molesta tanto, pues no tengo esa cantidad. Está bueno. Ajá. Sí, cállate y luego hablamos, que sí, casi, ¿no? Sí, o sea. ajá. Sí, obviamente aquí nada más es de forma simbólica para mostrar que sí tiene que ver con un pensamiento matemático. Lógico, matemático. Ajá, pero fíjate, nada más, o sea, vela, esta es la que yo obtuve en un principio,
Entonces ya cuando dice, ¿sabes qué? Estas partes más adelante ya en el párrafo 4 parece que es continuación del 3. A ver, si es continuación del 3, me parece, sí es continuación del 3. Dice, aunque yo siento que estoy bien, no nos pertenece a nosotros profundizar. Eso se lo dejaremos a las personas que sí tengan que sean capaces de profundizar. Entonces aquí ya viene las ideas de Fechner, como lo pronuncia, y ya viene el concepto de energía mental. Fíjate que aquí voy a empezar a establecer cómo, entiendo, Fechner llegó a su fórmula que más adelante vamos a ver, que es más compleja, más difícil, y que de ahí se basó Freud a desarrollar su papel. Por eso dice, acuérdate que mencionó en el principio que sí hay cierto que hay otras personas que han hecho la misma exposición, pero esta es una exposición que al lado de los factores dinámicos, etcétera, va a ser la más completa. Entonces vamos a ver por qué dice que va a ser la más completa. Ahora, Fechner obviamente le antecede a Freud, y Freud inclusive lo cita, y por eso lo busqué. Él tiene el concepto de energía. Aquí me voy a permitir leer porque no me aprendí todos los conceptos. No te preocupes. Entonces también van algunas de las palabras que yo anoté y que tienen que relación cuando yo establecí esa fórmula. ¿Ok? Aunque no hice los experimentos que hizo Fechner, que más adelante también voy a hablar de ellos, ¿no? Dice, tomó un punto de partida de su psicofísica, porque aquí esta palabra no la subrayé, pero es psicofísica, pues obviamente que tiene que ver los conceptos físicos con la psicología. Y ahorita vamos a ver por qué tiene que ver con eso. Entonces dice, al principio de conservación de la energía, así le llama. La energía existe en el universo bajo dos aspectos, potencial y actual y su cantidad. O sea, se puede medir, ¿no? En cualquier sistema cerrado es constante. Fíjate que aquí sí recordaba que era un sistema cerrado, se me ha olvidado. Sí. No quiero, pero también es algo bien interesante, pero aquí no quiero entrar al detalle, nada se me ocurrió, más lo recordé y se me ocurrió decirlo. Ahora dice, la actividad fisiológica, o sea, ya las personas que hacen la psicofísica, es uno de los variados aspectos de la energía universal. Es decir, esta teoría que había visto, el concepto de energía, se puede bajar. Si existe en el universo como tal esa fuerza, esos mismos conceptos los podemos bajar, los podemos ver en un espacio psicológico, ¿no? O mental. Aquí agarro, Freud no dice mental, pero quiero utilizar la palabra mental para poderme explicar. Sí. Es uno de los valores, aspectos de la energía universal. Todo ser humano, que esta es la parte interesante, está dotado de cierta energía o cantidad de energía física de la cual una parte puede ser transformada en energía psicofísica. Entonces ahí él dice, si vemos que existe un concepto de energía, todo ser está dotado de esa energía, ¿no? Ahí va. Primero. Que en Freud eso se traduce como la libido. Mira, la energía que hay en la psique. O sea, a lo mejor no lo vas a leer en este texto ya. Pero la libido. Es la libido, la energía que tiene la psique. Ok, la libido. Y que tiene una dirección, que tiene bla, 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 ¿verdad? Ok. Bueno, el concepto de energía mental continúa. Los experimentos de Fechner, que es los que me refería, corresponden solo a la última, ya que solo los estímulos externos, tal como la luz, el peso o el sonido, pueden ser mensurados. Aquí habla acerca de que hay dos fuerzas, una externa y una interna. Entonces Fechner agarró solamente la externa porque pueden ser medidos. Entonces, como los puede medir, yo la voy a tomar de ahí. Y fíjate, ya después voy a regresar a este punto porque también es bien interesante. Entonces, ¿sabes qué? Voy a empezar con esta porque ya hay aparatos, ya hay técnicas para poderlos medir. Entonces, la ley psicofísica básica de Fechner es la formulación matemática. Aquí es de la relación entre los estímulos y sensaciones. Fíjate que aquí no le marca del placer y displacer, simplemente que hay unos estímulos y hay unas sensaciones, y habla también de una relación. Sí. Y por eso dice la fórmula. Y aquí, fíjate, aquí voy a ver por qué la interpretación que hice en un principio o por lo menos, no puedo decir que es correcta, pero por lo menos tiene sentido, porque fíjate, la formulación matemática de la relación, entonces la relación implica una formulación matemática. Sí,
Ajá, sí, ya, ajá. Entre estímulos y sensaciones. Esta ley, no obstante, es válida solamente dentro de los límites umbral y cumbre. Aquí umbral es el mínimo y la cumbre es el máximo. ¿Ah? Son sinónimos, por lo menos para esta explicación. Ahora, el concepto de energía continua. Aquí nos define lo que es el umbral y lo que es la cumbre, que puse los Es lo que nos sinónimos. acabas de mencionar. Así es, se redacta. Aquí lo pone, aquí la palabra que nos interesa es que a esta le llama inconsciente y etcétera, ¿no? Ok. Ok. Aquí nada más quiero destacar esos, ¿no? Los busqué por si necesitamos más al rato regresar. Ahora viene algo que él llama el concepto topográfico de la mente. Eso lo menciona de alguna forma Freud, pero no de forma explícita, sino cuando él dice, ¿sabes qué? Una exposición que al lado de los factores tópico y dinámico, entonces este tiene que ver con el concepto topográfico de dónde lo trae. Entonces, el concepto topográfico de la mente dice el territorio psíquico sobre el cual el proceso del sueño es jugado es uno diferente. Ahí tal vez lo escribí de forma diferente, pero la idea que leí, lo que tiene que ver con un espacio topográfico es como una geografía de la mente. Hay una Fíjate geografía. Ajá, que dime. más que geografía, creo que tiene que ver con la topología. Bueno, para Y, y, darle la, a y, entender, sí es la y, palabra indicada es topología, totalmente de y, acuerdo. Yo lo pude expresar nada y, más a manera y, de geografía, pero sí, la palabra indicada es y, topología, correcto. y quiero hacer esa diferenciación porque en la geografía, pues por ejemplo, una montaña es una montaña, un cuadrado es un cuadrado, es un triángulo, o sea, tiene una forma muy determinada. Es una topología, ajá. Ajá, y en la topología, por ejemplo, un cuadrado y un triángulo y un círculo pueden ser lo mismo, Sí, 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 porque sí. es una forma completa. O sea, serían como iguales. Sí, 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 Entonces, sí, 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 creo sí. que esa diferenciación hace mucha en cuestión de los sueños. O sea, que son topologías. O sea, estamos hablando de que si tú ves en tus sueños a una señora, bien puede ser tu madre, bien puede ser tu hermana, bien puede ser tu hija, bien puede ser la señora de la esquina, Doña Pelos, como dicen por ahí. O sea, Ok, no hay una ok. diferenciación, es un algo y tú le tienes que dar el significado. Sí, yo lo entendí aquí, o sea, sí tienes razón lo que tú dices, que tiene que ver con una topología y que la topología pueden ser las mismas en ciertas vecindades. Ajá. Estás en lo correcto. Yo nada más aquí la idea para poder bajar ese conocimiento y grabarlo, tiene que ver con una geografía y por eso aquí dice territorio psíquico. O sea, el territorio psíquico de la mente cuando está despierta en vigilia es uno y el territorio psíquico cuando estás dormido Es es otro. otro. Entonces, en ese sentido, por eso utilizar la palabra geografía o territorio, nada más para hacer Esa para diferenciación. entenderlo yo de cierta forma, ¿no? Pero lo que has dicho, la topología, has usado el concepto de una Y, manera brillante. y precisamente también eso le da una diferencia, por ejemplo, que es lo de la mente consciente e inconsciente, o sea, vida despierta y dormida. O sea, si lo usamos como geografía son dos diferentes, si lo usamos como topología puede ser la misma. Ok, Y eso hace una gran diferencia y muy interesante. ok. Fíjate que aquí donde encontré la cita dice en territorio, voy a investigar más al respecto y considerar la topología. Ahorita nada más para Sí, esta presentación, permíteme, porque ya traigo sí, sí, fija no, la claro, geografía, claro. pero gracias por tu aclaración. Voy a tratar de usar la palabra topología. Ajá, y si me sale, me vuelves a decir, oye, No, es no te topología, y preocupes, yo no pasa diré, nada. es correcto. Pero está interesante pensarlo eso como la mente dormida y la mente despierta, como es la misma, pero volteada, ¿no? Ok, ok. Eso para mí hace una diferencia muy significativa. Más que verlas como una y otra. La otra. Bueno, aquí de Fechner es lo que entendí, pero Ujú. sí, sí, digo, me falta profundizar en la idea. Fue algo que lo quise hacer también muy breve porque pues, es mucha información, ¿no? Por eso Sí, la es escribí. muchísima, no vamos a acabar si la vemos Ajá. toda. Ahora, aquí dice el principio del displacer. Fíjate, lo que estamos hablando son de los conceptos y la idea de Fechner. No estamos hablando ahorita todavía de Freud. No. Estamos Ujú. hablando que él tiene el concepto de la energía mental, él tiene el concepto topográfico de la mente,
o topológico. Ujú. Ahí vamos a ver qué palabra topología vamos a utilizar. Es el concepto topológico de la mente. Y además de una vez le cambio, ¿no? Para topológico. Para en algún momento que volvamos a tocar el tema, ya lo tenga ahí actualizado. Ahora, entonces, aquí el principio del placer, inclusive no es ni de Fechner, porque él mismo lo dice, ¿no? Eso es lo que le antecede, mira. El principio freudiano de placer-displacer debe de ser considerado como un desarrollo tardío de un concepto muy antiguo que bajo el nombre de hedonismo, antes se le llamaba hedonismo, ¿no? Ajá. Ujú. El hedonismo psicológico es la doctrina que postula que todos los actos humanos están dirigidos por la instintiva y permanente búsqueda del placer. Eso es el antecedente a Freud. Y ya hablando del concepto de Fechner, es en su libro sobre el bien supremo y en varios artículos subsiguientes, Fechner arguyó que la búsqueda del placer y la evitación del displacer fue un impulso básico de la conducta y actividad humanas. Entonces, aquí me faltó el impulso, porque vamos a ver sus sospechas y sus ideas hacia dónde lo condujeron. Y aquí viene una ampliación muy importante, fue su aplicación al campo de la estética y a la psicología del humor. Se dice que de aquí uno de los libros o análisis que hace Freud sobre el humor se inspiró en esto Ujú. de estricto de Fechner. Ahora, Sí, sí. el principio de la constancia, ¿sale? Ahora, tal como Freud enfatizó, el principio de constancia es un caso particular de uno más general. El principio de la tendencia a la estabilidad, fecheriano. Fíjate, este es el principio de la tendencia de estabilidad. Y vamos a ver de dónde obtuvo ese principio Fechner, ¿no? La Ujú. primera persona en formular este principio había sido el astrónomo alemán Schörner, discúlpeme, no sé alemán, Ujú. quien lo aplicó a una teoría de las manchas solares y del movimiento de los cometas. Entonces de ahí dijo, ¿sabes qué? Hay un principio que todo tiende a ser estable. Y este fue el señor que lo vio. Y después la formulación fecheriana, más general al principio, fue la siguiente. En cualquier sistema material, por eso Ujú. estaba hablando de o sea, si sé que es un sistema, pero un sistema cerrota, no me acuerdo. Abandonado a sí mismo, hay una tendencia de las partes a agruparse en una forma regular y por eso hablas también del espacio topológico, que es a lo que me imagino te Ujú. referías, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, entonces este principio de constancia es de Fechner y fíjate dónde lo sacó, de un astrónomo. Ahora vamos a ver el siguiente. El principio de aquí también es algo bien importante. El principio de constancia considera la estabilidad absoluta, la completa y la relativa. La que utilizó Fechner para utilizar su teoría fue la relativa. Y aquí, bueno, aquí están las definiciones, no las voy a comentar, pero sí es bueno saber que existe, ¿no? Ahora, de nos vamos también al principio de la constancia, al principio de constancia. Dice, luego de haber definido los aspectos del principio de la tendencia, la que es mucho más general que habíamos visto, hacia la estabilidad en los planetas y los organismos vivientes, Fechner aplicó el mismo principio a la mente humana. Entonces ahí Sí. tomaron, nuestra actividad mental, pensaba Fechner, se presenta en ondas y oscilaciones. Entonces, cuando se presentan en ondas y oscilaciones, estás diciendo que se pueden medir. Acuérdate que se pueden medir Sí, las ondas, ¿no? Y las sí, claro. oscilaciones, o se mide, entonces, ya desde ahí ya implica un pensamiento matemático y que estas tienen una tendencia hasta la estabilidad relativa, que es justamente lo que había comentado, que es en la que se basaba Fechner. Y justamente más atrás, que en su forma regular, que es esta parte que habíamos visto, es lo que tiene que ver con la estabilidad relativa. Lo voy a leer porque es importante. En la que las partes de una totalidad tienden la tendencia a retornar a intervalos regulares al mismo lugar con la misma velocidad o a la misma variación de velocidad, pero no alcanzan perfecta regularidad para hacerlo. O sea, hay pequeñitas variaciones. Y esas pequeñitas variaciones más adelante vamos a ver. Entonces, él utilizó eso. Entonces, en este punto Fechner conecta el principio de la tendencia a la estabilidad, que vemos que es lo más general, al principio del placer y displacer. Aquí me empecé a emocionar así de, órale, está súper interesante esto.
Aquí viene el principio de repetición y el instinto de muerte, pero como vamos a ver más adelante, dije, ya no lo escribo. Sí, está bien. Ajá, entonces, aquí voy, nada más hago un pequeño resumen de las 3 palabras que estaba utilizando Freud en su introducción. Un concepto metapsicológico, Metapsicológico, dinámico. dinámico, concierne a la energía mental. Entonces, porque tú aquí hablaba incluso, bueno, ahorita hablamos más adelante. En el topográfico, que aquí me habías dicho que la palabra más indicada es topológico. Ajá. Que eso se hace referencia a lo consciente y inconsciente. Y el aspecto económico, que es a la distribución de energía mental y su regulación a través del principio del placer y displacer. Ajá, entonces esto es lo que entiendo se refiere Freud en su primer párrafo. Ahora, viene aquí lo interesante y voy a regresar quizás más atrás a la función. Esta es la función que saca Fechner, donde ese es el valor de la sensación. Okay. Es igual a C, que es una constante, nosotros le pusimos un factor, multiplicado al logaritmo de R, donde R es uno de los estímulos. Y hoy ya habíamos dicho que la constante es igual a nuestro factor. Y ya después viene, hay una, de hecho le llamaron ley psicofísica. Psicofísica. Ajá, sí, así le llamaron, entre Weber y Fechner, parece ser que sí se pronuncia así. Y aquí está, ¿no? Es un poquito más compleja, pero esta es una ley física, no, psicofísica. Ahora, voy a regresar y a ir adelante y hacia atrás. Cuando yo veo una fórmula como tal, entonces lo primero que me interesa saber cómo ocupó o cómo dedujo que esas ondas, porque habíamos hablado de ondas, se pueden medir o cómo empezó a deducir esa fórmula y que tenía un comportamiento logarítmico. Entonces, para entender qué es una función logarítmica, aquí voy a poner la siguiente gráfica. Está ahí bien explicada la función. La logaritmia, bueno, el logaritmo es el proceso de hallar el exponente al cual fue elevada la base para obtener un número. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y aquí lo pongo, el logaritmo de b, el logaritmo base b de x es igual a n. Para entenderlo, b es la base, n es el exponente y x es el valor. Entonces aquí, si alguien la conoce, es más fácil de entender, es la función exponente. Entonces tú tienes aquí un número cualquiera con estas condiciones, mayor que 0, diferente de 1 y con x positivo. Entonces, esta fórmula es la que se genera, pero al verla así, dije, ¿base de qué? ¿Logaritmo de qué? ¿Y cuál es tendencia? Yo aquí se me haría muy difícil si nosotros vemos o tratamos de medir ese impulso y nos vamos mucho a la derecha, aquí se me dispara los valores. O sea, si nosotros vemos aquí tenemos, voy a explicar de esta parte hacia atrás. Si nosotros tenemos B, en el sentido de, tenemos por ejemplo 2 al cuadrado, es 4, ¿no? 2 al cubo y ahí va creciendo conforme va creciendo el exponente. ¿Qué pasa con eso? Se genera números gigantes. Aquí va pasando un poco a la inversa, se van generando números más pequeños, dependiendo si es positivo o más bien dependiendo si se acerca a 0 o se acerca a 1 por la derecha o por la izquierda. Bueno, es lo que quiero decir, que para mí sería muy difícil calcular esos valores de esas ondas que ve Fechner. Entonces, pero ¿cómo entonces las está utilizando? Pues más adelante, ya con esta misma gráfica que es esta que estoy aquí ya sola, la otra tiene diferentes valores para la base y por eso cambia. Entonces, pero finalmente es una curva que está así, ¿no? Conforme va alejándose la X, es en el Y, en el X, perdón, en el eje X, pues obviamente este valor va creciendo y hacia abajo, se va acercando a 0, pues se va haciendo también infinitamente pequeño. Entonces, esto no nos serviría porque nos daría valores extremadamente grandes. Entonces, lo que hacen una transformación. Aquí definen algo que se llama logaritmo natural. No voy a meter en esos temas, pero hacen una transformación y la convierten en una integral. Aquí va desde 1, aquí me equivoqué, nada más deja cambiarle
la integral. Aquí vas desde 1, ahora sí. Desde 1 hasta x, de x, etcétera. Ahora te voy a explicar qué significa. Y eso la función se parece mucho a 1 sobre x. ¿Qué quiere decir eso? La S significa suma. Entonces, cuando tú ves una S así, lo que te está diciendo es que significan muchas sumas. La D de T sobre T, la D significa diferencias. Ahorita vamos a ver, o diferenciales, también se le pueden llamar, ¿no? Y lo que te está diciendo aquí, que si tú tienes del 1 al X, entonces vas a calcular aquí lo puse, el área sombreada bajo el gráfico. Y ahí ya me hace sentido, porque entonces ya puedes empezar a sumar puedes empezar a calcular esa área bajo la curva. Es algo bien interesante que al rato vamos a ver. A lo mejor no la puedo explicar ahorita, pero espero sí ver. Bueno, en forma de resumida, lo que trato de explicar, esta función no me sirve porque aquí los valores se me disparan, ¿no? Haces una transformación a un logaritmo natural, o por lo menos te quedas con este concepto, puedes calcular ahora sí valores, cantidades, aquí viene la palabra cantidad. Ajá, puedes calcular una cantidad que represente el área sombreado bajo la curva. Eso es lo que me interesa destacar. También me interesa destacar que esta S que está acá abajo es una suma. Es la abreviación, es el simbolismo de una suma S más 1, es una suma de muchos números, ¿no? Te voy a pedir, Jorge, un segundito porque tengo que ir a abrir la puerta y regreso. Sí. No me tardo nada. No, le pauso aquí. Bueno, ya no le pausé, como... Tuve que dejar de transmitir. Me graba. Ajá, para poder quitar esto, pero no pasa, no pude pausarle. Bueno, entonces aquí la idea central es, la S es una suma muy grande de muchos términos, se puede medir o se puede calcular la cantidad, o sea, hay una forma de poder medir, de obtener esa cantidad en una relación, y que esa relación tiene que ver con el cálculo el cálculo del área debajo de una curva. Son las ideas importantes. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Ya vamos ahora sí a la relación de Fechner. Fechner reconoció en los hechos que las diferencias, diferenciales, también les puedes llamar, de dos estímulos siempre son experimentadas como las mismas cuando la relación, hablando de esa relación matemática de dichos estímulos, permanece inmodificada o constante. Es el principio de constancia que hablé hace rato. Esto se vio, en esto vio la base para desarrollar la medida de la sensación. Llevó a cabo una serie de experimentos, que obviamente yo no sé cuáles experimentos hizo, en diferentes áreas de los sentidos con el fin de poder determinar los valores de los umbrales, el máximo y el mínimo. Más bien de los mínimos, porque habíamos visto que el umbral es el mínimo, ¿no? Y de este modo someter a prueba la validez de sus ideas. Usó el procedimiento de escalonamiento, desarrollándolo en el método de las diferencias perceptibles y el método de los casos verdaderos y falsos, o bien agregando variantes a estos procedimientos que él denominó método de los errores medios. De aquí empezó a tener la idea que nada más las palabras que me interesan, diferencias, relación, inmodificada y la palabra umbrales. Ahora, esta es aquí donde empieza la relación ya que nos lleva a la función de Fechner. Si aceptamos de acuerdo a Fechner que las variaciones, fíjate, una variación se puede entender de varias formas, pero la más sencilla es, yo tengo un número, el número 4 y el número 5. Si yo a 5 le resto 4, mi variación es 1. Entonces, más o menos, esta es la más sencilla de poder explicar, pero a este tipo de variaciones nos podemos referir, y por eso aquí hablo de diferencias. Ahora, en las sensaciones, del mismo modo como las variaciones en los estímulos, se producen con un resultado de la adición de sensaciones individuales. Finalmente aquí tú te estás describiendo la fórmula, ¿no? Entonces podemos concebir una sensación mínima
que acuérdate que el valor mínima, estamos hablando de los umbrales. Aquí De los está. umbrales. Así es. Y esta se va a representar con triangulito E, ¿sale? Cuya suma determinada, acuérdate que el triangulito E es esa variación que decía, tienes el 4, el 5 menos 4 te da 1. Después tienes el 6 menos 5, bueno, menos 4 te da 2. Entonces, estas variaciones son a las que se refiere. Entonces, esas vamos a llamarle diferencias, las vamos a describir así, triangulito E. Ajá. Cuya suma determina la correspondiente intensidad, que es a la que te referías, de la sensación. Si me quema mucho, pues me quito. Tú lo bajaste muy bien. Si me quema muy poquito, pues la puedo retirar despacio. Tal como, por ejemplo, se presenta en la siguiente ecuación, que finalmente esta suma, obviamente aquí tiene valores finitos, pero finalmente es el resumen de esta que está acá. De esa S. Ajá, entonces, bueno, no resumen, pero sí hay una relación. Entonces aquí nos quedamos, ¿no? Empezó aquí a sacar sus ideas. Ya que ve fíjate, aquí aparece el 3, que es un factor, ¿no? Ya que aparece esa, dice la fórmula fundamental de la psicofísica, es esta. Las diferencias, es igual acá entre R mayúscula y R, bueno, el triangulito R y el triangulito R. Acá es una constante, el factor del que hablamos, dependiente de la modalidad y el método, dependiendo de lo que utilices. Y de aquí se obtiene la fórmula fundamental, que es esta que está. Esta es una diferencial de las que habíamos hablado. Y finalmente resulta, no sé cómo llegó aquí mucho de acá, sí hay una forma de sacarlo, pero no me quise meter en más embrollos porque si no tardaremos un montón. El chiste que de esta idea de sumas, lo que él hace, una generalización que la vemos aquí, al final llega esta, ¿no? Sí. Esta es la que nos interesa ahora. Esta es la fórmula que planteé en un principio, que es esta que está acá. Pero obviamente pues aquí ya está bien explícita. Sí, claro. Ahora, después de ahí, vamos a ver a lo que dice. De acuerdo con esta ley, la sensación es proporcional al algoritmo del estímulo. Esta, acuérdate que es sensación, es proporcional. ¿Te acuerdas que Freud habló de una proporcionalidad? Es proporcional. La proporcionalidad se la puede dar el factor K. Al logaritmo del estímulo. Y aquí tenemos el logaritmo. El estímulo sería esta razón, R mayúscula sobre R mayúscula subíndice 0. Con estos principios se había alcanzado Fechner en la forma de una psicofísica exterior, que es a lo que se le estaba interesado, que era aquello que se podía medir, el nivel decisivo de sus esfuerzos por determinar la medida referente a la intensidad psíquica. O sea, ¿qué tanto? La cantidad también de la que estamos hablando. Y su meta se iba más allá. De acuerdo con ellas, la psicofísica, y aquí debe ser espacio, debía ser una doctrina exacta de las relaciones entre el cuerpo y el alma. Aquí ya la psique ya la empieza a separar el cuerpo como Platón. Y a esto se encaminaron sus investigaciones posteriores, a través de las cuales se emprendió el intento, que no pudo culminar, de desarrollar al lado de una psicofísica exterior a una interior. Entonces, aquí viene, esto es lo importante que quise destacar, ya después de Fechner, de haber visto todos estos principios, y decir, sabes que ya no me alcanzó el tiempo para hacer una psicofísica exterior, perdón, una interior, alguien la tiene que hacer. ¿Y quién la hizo? Freud. Freud hizo o intentó hacer la interior. Intentó hacer la interior. Ahora, aquí viene otro de los... Esto nada más es prácticamente, me está diciendo el entendimiento de los párrafos 3 y un poquito y el 4, hasta el 4, con esto casi voy a acabar. Aquí hay, esto no es así, simplemente yo lo visualizo. Y su hipótesis primera que hace Freud. Cada movimiento psicofísico que traspasa el umbral de la conciencia se halla tanto más revestido de placer cuanto más se acerca a la completa estabilidad a partir de cierto límite, o displacer cuando más se aleja la misma partiendo de otro límite distinto. Esto, fíjate,
voy a tratar nada más, es simbólico, no es que se comporte así. Yo lo que entiendo que hay un principio de estabilidad, ajá, al que todo tiende, ¿no? En el universo, etcétera. Entonces, ese principio de estabilidad vamos a estar oscilando en este color azulito, que digo, no, esto nada más, el mío es un promedio, sigma, su desviación estándar primera, y este es un rango que le suma al promedio de la división o le resta la división estándar, ¿no? Entonces, aquí vamos a estar estables. Pero que si nosotros empezamos a tensionar, que tensión también implica virar, cambiar, alterar hacia la derecha o hacia la izquierda, por eso habla de que un límite después puede trascender otro, podemos empezar a sentir o placer o displacer. Pero todos estos, del lado aunque estés, siempre va a tender hacia acá, siempre va a tender hacia acá. Te digo, esto nada más es simbólico, no se comporta de esta forma, pero nada más era yo para entender esta hipótesis de Freud. Y su hipótesis segunda, las tendencias del aparato anímico es la de conservar lo más baja posible o por lo menos constante la cantidad de excitación en el existente. Ahora, fíjate, si tú ves esta hipótesis que hace Freud en su texto, aquí ya cambié de las ideas de Fechner al texto de Freud, lo que nos estás diciendo es que ese principio de estabilidad de Fechner lo está aplicando a la forma interior. Sí. Aquí está. ¿Por qué? Se conserva. Conservar se estabiliza. Y hay algo que la homeostasis, que finalmente tiene que ver con este dibujito de acá, es la propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna. Eso es lo principal. Es decir, a lo que quiere llegar todas estas palabras es al equilibrio. Hay un equilibrio del cual suponemos que funciona del lado biológico, que es como habíamos dicho, del lado mecánico. Ahora, ya cuando todo esto no funciona, ahora sí es el más allá del principio de placer. Ahora, hasta aquí termino mis comentarios o mis anotaciones y pues resumo qué es lo que quise decir. Primero, lo que traté de plantear es que Freud, al hacer referencia al proceso anímico, se tiene que considerar que existe una condición mecánica y una condición contingente. La mecánica, estamos hablando de lo biológico, la contingente, estamos hablando de las decisiones que hace a través de la psique. Por ejemplo, tú habías mencionado algo de comida, el instinto a un bebé te interrumpe cuando tiene hambre, te interrumpe. En un animal funciona de la misma forma, un animal tiene hambre y come, ¿no? Entonces, su instinto lo manda. Pero ya se vuelve contingente cuando ya entra ese contenido de valoración, cuando dice, es que tengo hambre, pero pues en vez de comer comida sana, quiero una hamburguesa. Entonces ya ahí ya no empieza a funcionar bien el mecanismo y ahí sí, ya estableciéndose ese estado anímico o esa diferenciación entre lo mecánico y lo contingente, de ahí perdí la idea por dar tantos ejemplos, pero a ver, vuelvo a recapitular. Yo quise decir que el primero, que existe una tensión, que hay un impulso, que hay una cosa contingente y que una cosa, habíamos dicho, fíjate que perdí la idea, pero bueno, voy a tratar de volver a resumir. Lo que quise es dar a entender todo esto, que el principio del placer es esa relación matemática, que funciona a nivel biológico, mecánico, pero que ya no funciona a nivel contingente o psíquico. Eso es lo que, todos estos, lo que traté de decir es, yo llegué a entender esa relación a través de lo que expuse. ¿Me puedes permitir compartir pantalla? Claro, por supuesto. Sí, es que Aquí después entre está. tantas ideas se me fue la conclusión, pero lo bueno que la capté. Órale. A veces pasa. Sí, Creo que este diagrama resume a pocas cuentas un poquito lo que nos estás queriendo decir y yo nada más encuentro, a lo mejor no un error, más bien una idea contraria. A ver. O sea, Freud ve este principio de placer ciertamente
Ujú, O sea, y Fechner a partir de la parte biológica, física, observable, ujú, exterior. ujú, Y Freud lo que intenta hacer, como tú dijiste hace un momento, es hacer la parte interior. ujú, ujú. Entonces, no es que se necesite para el psicoanálisis esta parte exterior, desde el interior se intenta hacer y el mismo principio de placer aplica para la parte interior. Y para eso quería enseñarte esta parte, ¿no? Para Freud tenemos una adentro y una afuera. Adentro Ah, todo ok, lo ok. inconsciente, Sí, sí, sí. todo el material que está inconsciente. Afuera, pues va a ser lo consciente, las respuestas. Entonces, tenemos una tensión. La tensión está dentro. O sea, ya no es el fuego que está afuera quemándome, ya no es el hambre que siento. La tensión es la mancha o la huella que dejó el fuego, que dejó el hambre, que dejó, pero que ya está en mi cabeza, es el recuerdo, por decirlo de alguna manera, Sí, es sí, esa sí, 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 mancha. sí. Ujú. Entonces, ahí está la tensión, ahí está el displacer, toda esta energía se mueve. No me voy a meter ahorita en cuestión de represión, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, 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 Se sí. mueve y busca una salida. ¿Hacia dónde? Hacia una afuera. Y están las tres posibilidades que tú mencionaste ahorita. Un placer absoluto o una saciar completamente esa energía, Ujú. que sabemos que eso no pasa, pero es una posibilidad. Está un placer atemperado o como medido. Tengo hambre, como poquito. Y tenemos un placer sustituto, que es el que tú dijiste que cambia. No recuerdo la palabra exacta de Fechner, pero si te das cuenta son las mismas tres con Sí, palabras es lo que diferentes. estoy, yo te pongo atención, estoy relacionándolo. Sí, sí, sí. Son las mismas tres, pero con palabras diferentes. O sea, un placer parcial y sustitutivo, ¿cuál podría ser? Tengo hambre, me como la hamburguesa. Como el ejemplo que tú dijiste ahorita. Me va a saciar el hambre, aunque no me va a nutrir. Sí, Y el hecho del hambre realmente es nutrir. O claro, sea, claro. me hace falta energía, me hace falta N cantidad de cosas. De hecho, hasta los nutriólogos dicen, es que tienes que escuchar a tu cuerpo. Sí, Si tienes aquí, ganas de un dulce, realmente te falta ajá, azúcar, no es el ajá. shot de Coca-Cola, sino... Sí, 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 justamente. Entonces, es sustitutivo, se Así sustituye, se es. cambia. El atemperado es lo mido, es poquito, es lo que necesito, no me voy a poner a llorar. Espérame tantito y al rato voy y grito afuera o al rato saco dos, tres lágrimas, pero Ujú. no es completo. No es como el niño que no tiene este principio de realidad que se tiene que medir ante los demás. Aquí ya al tener una conciencia, al ser adulto, al tener un super yo, que ya lo habíamos hablado anteriormente, pues ya tengo que empezar a medir las cosas, ya no pueden ser placeres totales. Y Ujú. por placer no me refiero al hedonismo, sino al sacar la atención, al destensionar. Ujú. Entonces, todo esto que tú nos dijiste de cómo se veía en la parte exterior, Freud la está intentando meter en la parte interior Interior, exacto. y Sí, es precisamente sí. todo esto. A ti se te olvidó el inconsciente, que ese sería el adentro y el afuera sería la Ajá. parte consciente. Que hay una parte de la mitad que le vamos a llamar preconsciente, que es lo que va a hacer que mida esta parte de temperado, o sea, es el que va a dar la dirección hacia dónde se va la atención. Mm. Oye, esta parte de afuera, de la parte interna que está analizando Freud, eh, tiene mucho relación con el principio de constancia, que bien acabas ¿Sí? de decir, que es estabilidad absoluta, estabilidad completa, que es la temperada, y la estabilidad relativa. Así es. Ajá, sí, sí, lo estoy viendo ahí. O sea, a ti lo que se te olvidó es el consciente y el inconsciente. Todavía no me meto ahí porque fue mucho, o sea, no te creas, del tratar de hilar toda la idea, de relacionarla, no, bueno, es la primera vez que intento, Pero es entender el principio, o sea, sí, yo creo que ya llegaste a entender el principio de placer, lo cual creo que el capítulo 1 era lo que se refería. O sea, ¿cómo voy a hablar de un más allá si todavía no te explico qué es? el principio del placer, claro. Que bueno, pues ya lo he explicado en otros libros, pero, o sea, No los he pues leído. es la perfecta introducción. Vamos a explicarte qué es el principio de placer. Mira, Fechner dijo esto, lo otro, mira, creo que, o sea, para mí se me hizo relativamente sencillo este primer capítulo porque me está explicando algo.
No me está diciendo qué es ese más allá, me está diciendo cuál es el principio de placer. Y con todo lo que me explicaste de Fechner, matemáticamente, etcétera, etcétera, creo que se logra ese objetivo. ¿Qué falta traspasarlo a la psique? Pero el principio ya se entendió. Hay acción, hay reacción. Puede ser Y es poquita, puede medible. ser Ajá. absoluta, o sea, se puede medir. Sí, Que Fechner a lo que ya no alcanzó es cómo la mido de forma interna, en la ¿no? parte interior. O sea, él pudo medir el principio de arco reflejo, de me muevo rápido, me como mucho, tomo mucha agua, esta parte exterior, pero no alcanzó a medir la interior. Freud me atrevo a decir que tampoco la mide, la interior, pero es este primer intento de decir, oigan, esto que nos dijo Fechner del exterior, está aquí en el interior también. Sí, 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 sí. Y justamente de lo que alcancé a ver de Fechner, que también tenía la intención de verlo de forma interna. Es decir, Uh-huh. de manera exterior e interna es qué estímulos externos hacen que existe esa tensión, ¿no? Bueno, ¿qué Uh-huh. estímulos internos ocurren para hacer esa tensión? Y Y ahí fíjate, es donde entra ajá, más o menos la idea del inconsciente, del consciente. Creo que esa es la forma de intentar explicar la libido, que es la energía interna. Creo que es todo, o sea, para lo que tú explicaste ahorita, uh-huh, esto es mi explicación de cómo Freud pasó lo mismo, pero para adentro. Los mismos sí, sí. principios, las mismas ideas. De hecho, por ahí se dice que Freud no inventó nada, sino lo más interesante de Freud fue hacer la ensalada. O sea, no es que hizo la lechuga, el tomate, No, no, eso es la juntar ensalada. todo, Sí. que no es poca Y, cosa, y- ¿verdad? y es exacto, y es lo que dice aquí. Oye, ¿sabes qué? Esto de profundizar más le pertenece a otro tipo de personas y ahí es donde comenta los estudios de Fechner. Uh-huh. Mira, aquí nada más, así a manera este, de entendimiento, eh, lo que todavía no vamos a llegar allá, lo que vamos a ver más allá de placer es aquello psíquico, ¿no? Pero ya con estos conceptos, a mí me pasó lo siguiente y voy a tratar de relacionar. Eh, de pronto, si hubo un factor externo, ajá, por ejemplo, alguien me grita, ¿no? Uh-huh. O alguien me está insultando. Pues, yo creo que ahí se le puedo dar un mayor acento. Yo empecé a sentir una tensión. Ahora, cómo supe que era tensión? Porque a veces tensión no piensa que se pone así, y tal Uh-huh. vez sí, pero no necesariamente. Entonces, la primera manifestación de esa tensión fue en las orejas calientes y rojizas. Uh-huh. Ajá, entonces, exterior sí fue algo auditivo, pero la reacción que fue interna, porque aunque esa cuestión auditiva, que sí llegó como onda sonora, la interpretación que son las palabras, la interpretación de esos signos auditivos, o las palabras, yo se las di. Entonces, ahí en ese proceso anímico es donde yo vi que ejerzo tensión de manera interna. Bueno, o por lo menos sospecho. Ahí me gustaría escuchar tu Uh-huh. punto de vista, si sí se puede manifestar así la tensión desde adentro, de forma interna. Como tú lo estás diciendo, por ejemplo, en el calor de las orejas, dime cuál es la diferencia con la histeria. No sé si haya O sea, diferencia con la o sea histeria, a lo que voy es pero esa sí, tensión sí. que vino esa Pero, tensión que vino de fuera, ajá, esa voz, se ajá. traduce adentro y te causó un síntoma físico. Eso es Sí, histeria, pero no fue la voz la que te dio la tensión, fue algo adentro. sí, yo lo hice, exacto. Eso es a lo que entiendo como lo interno, ¿no? A lo que se Sí, refiere. Mm. sí, sí. Entre otras cosas, pero sí. Entonces, si es así, es posible, tal vez es posible medirlo, ¿no? Lo que, Pues esa es la tirada de Fechner y ajá, de Freud. ajá. El problema de medirlo es de que no a todas las personas les afectan las mismas palabras. Es que es particular. Ah, exacto. Pero desde un punto de vista, y perdón por usar la palabra porque a lo mejor no aplica aquí, pero se me viene a la mente, pero sí hay una funcionalidad o hay un acto, hay un proceso, hay algo mecánico que a lo mejor a mí una palabra no me insulta, es decir, no me causa un efecto para poder tener una reacción física, pero a otra persona, otra palabra
le va a entrar y a ella sí la misma palabra y a ella sí le va a causar, o viceversa. Entonces, a lo mejor no sabemos qué palabra es, pero sí sabemos que hay palabras que entran y nos causan cierta respuesta física. Justamente esa palabra hay que llamarle, no sé, como quieras. Es que ya no sería la palabra, sería la emoción. Pero entra una palabra, que es a lo que voy. Eso que entra, necesitaríamos por lo menos determinarlo para poder hacer esos experimentos y después poderlo medir. Es a lo que voy. Fíjate que estaba leyendo hace un momento que Lacan dijo que Freud realmente hizo lingüística, nada más que en ese momento histórico no existía la lingüística. Okay. Saussure la fundó después. Ajá. Pero, o sea, eso es lo que tú estás diciendo, o sea, una palabra que significó algo, que no sé si me explico, y causó una reacción. Sí. O sea, no es la palabra lo que lo causó, es el significado. El significado de la palabra que yo le doy, ¿no? Pero eso es lingüística al final. Interesante, interesante. Pues hasta aquí llegué, nada más leí más. Nada más. Pero el primer, lo que hablé, nada más llegué hasta el cuarto párrafo. Ya lo demás, ya como que sí, ya son lo que tú dices, ¿no? Ya empieza a agarrar para armar su ensalada, la tendencia a la estabilidad, conceptos que vienen de Fechner. Pues bueno, Jorge. Sí, ya más adelante, pues ya no alcancé a llegar porque sí lo había leído, lo leí un par de veces, o quizás más, pero tuve sospechas y llegué a lo que te acabo de presentar, que finalmente todavía no lo interiorizo y es por eso que necesité las diapositivas, ¿no? No, pero o sea, yo creo que lo más importante de entender de este primer capítulo se logró. ¿Qué es el principio de placer? Que si lo logramos poner en el interno o el externo, ¿verdad? Eso ya son como que más avances, pero ya entender cuál es el principio de placer para poder ver después qué hay más allá, creo que era el objetivo de este primer capítulo. Y es que yo ya lo empiezo a ver, por ejemplo, en mi familia. La otra estás desayunando con mis hijas. Tengo 3 hijas y todavía vivo con mi esposa, porque seguimos juntos. Y de repente estamos desayunando y la hija mayor, a la de en medio, le empieza para mí son palabras que pues prácticamente no son ofensivas, pero empieza a decir ciertas palabras, no quiero utilizar cuál, porque justamente lo que quiero ver es el funcionamiento. Empieza a decir estas palabras que vi a mi hija menor, dije, no son ofensivas, ¿no? Pero ella empezó a sufrir esa tensión, se le cambió el rostro, en serio, y llegó el momento de que gritó y se puso a llorar. Entonces ahí vi, alcancé por primera vez en la vida, vi justamente el primer diagrama que te compartí, ¿no? Hay una tensión y una liberación. Y ya como usó su objeto de liberación, el grito, el llorar, el llorar. Entonces ahí vi la forma mecánica del principio del placer, hay una alteración y después hay una liberación de esa tensión. Sí. Ahí lo vi, entonces dije, entonces creo que ya empecé a entender el principio de placer. Sí, es eso. Sí. Digo, es muy fácil verlo con los niños porque son muy transparentes. Sí, con los adultos es más complicado porque no somos tan transparentes, empezamos a revolver todo. Es que justamente eso es lo que ya está más allá del principio de placer. Justamente, bueno, yo sospecho que por ahí va. Entonces, pues bueno, Jorge, yo creo que con esto lo dejamos aquí. Sí. Sí, fue muy fructífero y tengo que ir a cenar. Sí, no, hoy nada más era el primero. Pues yo creo que me emocioné más porque, no sé, estoy con mucha emoción de leer a Freud. No, está muy emocionante. Bueno, pues nos estamos viendo. Claro que sí, Jorge, que te vaya muy bien. Adiós, mira. Y saludos a tu hija que está atrás. Ya llegaron por mí. Cuídate mucho. Adiós. Igualmente, hasta luego.